Si caminas hoy por las calles de Sevilla, lo verás en todas partes, en las alcantarillas, en las farolas y en los edificios oficiales. Un extraño jeroglífico, las letras N y O separadas por un 8 en el centro. Millones de turistas pasan por delante cada año sin saber que ese pequeño símbolo esconde la historia de una de las traiciones más dolorosas de la historia de España. Una guerra civil entre padre e hijo. Viajemos a finales del siglo XIII. El rey de Castilla y León es Alfonso X, apodado el Sabio. Un monarca brillante, erudito, que impulsó la Escuela de Traductores de Toledo y soñaba con ser el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Sin embargo, su brillantez intelectual chocaba con su desastrosa gestión política. Sus excesivos impuestos y sus continuas ausencias acabaron agotando la paciencia de la nobleza castellana. El reino era un polvorín a punto de estallar, y la chispa que lo detonó todo vino de su propia sangre. Su segundo hijo, el infante Sancho, que pasaría a la historia como Sancho IV el Bravo, decidió que no iba a esperar a la muerte de su padre para gobernar. Sancho se levantó en armas contra su propio padre. Prometiendo privilegios a los nobles, logró que prácticamente todo el reino le diera la espalda al viejo rey. Ciudades, obispos y grandes señores abandonaron a Alfonso X. Se quedó absolutamente solo, o casi. Hubo una ciudad que se negó a traicionar a su legítimo señor. Sevilla, la gran joya del sur que su propio padre, Fernando III el Santo, había conquistado décadas atrás, cerró sus puertas a los rebeldes y acogió al rey anciano y derrotado. Allí pasó Alfonso X los últimos años de su vida, amargado, despojado de su poder real en casi todo el territorio y sumido en una profunda depresión, pero profundamente conmovido por el calor y la lealtad inquebrantable de los sevillanos. Cuenta la leyenda que, en su lecho de muerte, el rey sabio quiso dejarle a la ciudad un regalo que perdurara para siempre. No era oro ni tierras. Era un emblema, un juego de palabras, un jeroglífico visual. Les entregó las sílabas N y O y en medio dibujó una madeja de hilo enrollada en forma de número 8. Si lo lees de corrido, el jeroglífico dice: no madeja do. No me ha dejado. Sevilla no me ha abandonado. Y así fue como la traición de un hijo engendró uno de los símbolos cívicos más antiguos, hermosos y leales de Europa. Un código escondido a plena vista que, 700 años después, sigue latiendo en el corazón de Andalucía. Si miras el escudo de la soleada y luminosa ciudad de Valencia o el de su famoso equipo de fútbol, verás algo que choca bastante. Allí, en lo más alto, coronando el emblema, hay una criatura de la noche, un murciélago, el famoso Rat Penat. ¿Qué hace el animal de Drácula o de Batman vigilando una de las capitales más mediterráneas de España? Para entenderlo, tenemos que viajar al siglo XIII, al mismísimo corazón de la Reconquista, y sumergirnos en la leyenda y en la verdadera historia. Corre el año 1238. El rey de la Corona de Aragón, Jaime I el Conquistador, tiene sitiada la ciudad musulmana de Valansilla, la actual Valencia. El asedio es duro y los campamentos cristianos se extienden a las afueras de las murallas. Cuenta la leyenda que un pequeño murciélago hizo su nido en lo alto de la tienda del mismísimo rey. Los soldados, supersticiosos, quisieron matarlo, pero Jaime I lo prohibió. Ordenó que dejaran en paz a la criatura, y ese pequeño gesto le salvó la vida. Una noche sin luna, las tropas musulmanas organizaron una salida sorpresa. Su objetivo era aprovechar la oscuridad para infiltrarse en el campamento aragonés, asesinar al rey mientras dormía y destruir el asedio. Se acercaban en completo silencio, pero el murciélago, sintiendo el peligro o alterado por el movimiento, empezó a revolotear desesperado. Aleteó, chilló y golpeó los tambores y los escudos que colgaban en la tienda de Jaime I.
El estruendo despertó al rey y a su guardia personal. Los cristianos, alertados justo a tiempo, tomaron las armas y repelieron el ataque sorpresa. En agradecimiento por haber salvado la campaña, Jaime I ordenó que el murciélago se colocara en lo más alto del escudo de la ciudad conquistada. Una historia épica, digna de película. Pero, ¿es verdad? La realidad histórica es un poco distinta, pero igual de fascinante. El murciélago no viene de Jaime I, sino de uno de sus sucesores, el rey Pedro IV el Ceremonioso, en el siglo XIV. Pedro IV utilizaba en su casco una vibra, es decir, un dragón alado, símbolo tradicional de la realeza aragonesa. Con el paso de los siglos, a medida que los artistas copiaban y redibujaban el escudo, el dragón se fue estilizando. Su hocico se acortó y sus alas coriáceas destacaron tanto que, para el siglo XVII, la gente de Valencia ya no veía un dragón, veía un murciélago. Así que, ya sea por una leyenda de vigilancia nocturna en pleno asedio militar o por la metamorfosis de un dragón real a través de los siglos, el Rat Penat es hoy el guardián inconfundible de Valencia, un símbolo de la noche que custodia el Mediterráneo. Si vas a Madrid y paseas por la mítica Puerta del Sol, es imposible no toparse con ellos. Miles de turistas se sacan fotos cada día junto a la famosa estatua del oso y el madroño. Parece un símbolo amigable, casi de cuento infantil, pero la historia real de este emblema no tiene nada de tierna. Nació de una guerra, una batalla brutal, legal y económica, que enfrentó a la Iglesia y al pueblo por el control de la tierra, la madera y la supervivencia. Viajemos en el tiempo hasta el siglo XIII. En aquella época Madrid no era la inmensa capital que conocemos hoy, sino una importante villa fronteriza rodeada de densos bosques. Y esos bosques estaban plagados de osos pardos. De hecho, el primer escudo de la ciudad era simplemente un oso caminando a cuatro patas. En su lomo lucía 7 estrellas de plata que representaban la constelación de la Osa Mayor, demostrando que Madrid era un punto de referencia en el centro de la península. Pero a principios del siglo XIII estalló un conflicto que partiría a la villa en dos. El concejo de la villa, que representaba a los ciudadanos, entró en una guerra abierta contra el cabildo de los clérigos. ¿El motivo? El control de los pastos, los montes y los árboles de los alrededores. Era una cuestión de supervivencia. Los curas querían las tierras para que pastara el ganado, que daba muchísimos beneficios. El pueblo, en cambio, necesitaba los árboles para obtener madera, construir casas, calentarse en invierno y cazar. Las tensiones llegaron a tal punto que tuvo que intervenir el mismísimo rey. En el año 1222, el rey Fernando III, el Santo, dictó sentencia y partió el pastel. La resolución fue salomónica. Los pastos y las tierras bajas serían para la Iglesia, pero los bosques, los árboles y la caza pertenecerían exclusivamente al Concejo de Madrid. Para celebrar esta victoria sobre la madera, los madrileños decidieron cambiar su escudo. Levantaron al oso sobre sus patas traseras y lo pusieron apoyado sobre un árbol, demostrando para siempre que el pueblo era el dueño de los bosques. ¿Y por qué un madroño? Curiosamente, en la Edad Media madrileña no abundaban los madroños. Originalmente era un árbol genérico que, con el paso de los siglos y por la forma de pintar sus frutos rojos, terminó siendo bautizado por la tradición popular como el madroño que todos conocemos. El oso madrileño no busca frutas dulces, está reclamando su tierra. Si te fijas en el escudo de la bandera de España, verás que a los lados hay 2 grandes columnas blancas sobre el mar, enredadas por una cinta roja con 2 palabras, plus ultra. Hoy nos parece un simple adorno heráldico, pero en su día estas columnas representaban el terror absoluto. Eran la frontera final, el aviso definitivo de que si navegabas 1 metro más allá, caerías por el borde del mundo para no volver jamás.
Viajemos a la antigüedad. Según la mitología clásica, el héroe Hércules separó dos montañas para unir el mar Mediterráneo con el océano Atlántico, creando el Estrecho de Gibraltar. A un lado, el Peñón de Gibraltar, al otro, el Monte Hacho en Ceuta. Esas eran las famosas columnas de Hércules. Durante toda la Edad Antigua y la Edad Media, los marineros creían que ese era el fin de la tierra. La leyenda decía que el propio Hércules había dejado una advertencia grabada en piedra: non terrae plus ultra, es decir, no hay tierra más allá. Era una frontera psicológica infranqueable, pero todo saltó por los aires a finales del siglo XV. En 1492, las naves españolas cruzaron ese límite prohibido y descubrieron un continente entero. El mundo acababa de hacerse el doble de grande. La advertencia de Hércules había quedado obsoleta. Unas décadas después, a principios del siglo XVI, un jovencísimo rey, Carlos V, asumió el trono del imperio más vasto que habían visto los tiempos. Queriendo demostrar al mundo el poder global de España, su médico personal y consejero le propuso una idea brillante para su nuevo escudo. Carlos V adoptó las columnas de Hércules, pero ordenó quitarle la palabra non al viejo lema. Se quedaría simplemente como plus ultra, más allá. Un mensaje rotundo. España había superado los límites de la antigüedad y su imperio no tenía fronteras. Este emblema se acuñó en millones de monedas de plata españolas, los famosos reales de A8, que se convirtieron en la primera divisa mundial. La imagen de esas dos columnas abrazadas por la cinta en forma de S se hizo tan famosa en todo el planeta que, siglos después, Estados Unidos la adoptaría para crear el mismísimo símbolo del dólar. El viejo aviso de miedo se transformó en un grito de audacia y exploración que todavía hoy llevamos en nuestra bandera. Una invitación eterna a ir siempre más allá. Hay banderas que representan a un país y hay banderas que representan a una época. Si ves un aspa roja con pequeños nudos sobre un fondo blanco, estás viendo el mayor símbolo de poder global de la historia moderna, la Cruz de Borgoña. Fue el terror de los campos de batalla europeos, el estandarte que unificó continentes y una marca tan profunda que, hoy en día, estados norteamericanos como Florida o Alabama aún la llevan en sus banderas. Pero, ¿de dónde salió realmente? Curiosamente, el símbolo militar español por excelencia no nació en España. Llegó a la península a principios del siglo XVI, en el equipaje de un príncipe extranjero, Felipe el Hermoso. Al casarse con la infanta Juana la Loca, Felipe trajo consigo el emblema de su tierra natal, el Ducado de Borgoña. Ese emblema no era otra cosa que la cruz donde fue martirizado el apóstol San Andrés. Una cruz en forma de X, hecha con dos troncos de madera a los que apenas les habían cortado las ramas. Por eso, la bandera tiene esos pequeños salientes o nudos, imitando la madera tosca del martirio. Fue su hijo, el emperador Carlos V, quien convirtió este símbolo en el estandarte de sus ejércitos, y pronto la Cruz de Borgoña se convirtió en el alma de una unidad militar legendaria, los tercios españoles. Para un soldado del tercio, perder la bandera era la mayor de las deshonras. La tela blanca y el aspa roja se teñían de barro, sangre y pólvora desde los pantanos de Flandes hasta las montañas de Italia. Al ver ondear esos nudos rojos, los enemigos sabían que la infantería más temible del mundo había llegado. Pero la Cruz de Borgoña fue mucho más que un emblema militar. Fue el puente perfecto. El Imperio Español no era un país centralizado, sino una suma de reinos, naciones y virreinatos. Desde Nápoles hasta México, pasando por Madrid o Manila. Franceses, alemanes, italianos y españoles. Todos luchaban bajo una misma seña de identidad. La Cruz de Borgoña no entendía de fronteras, entendía de lealtad.
fue la tela de araña visual que mantuvo unido un imperio donde nunca se ponía el sol. Una cruz nacida de un martirio de madera que viajó en el equipaje de un príncipe y terminó abrazando el planeta entero.